Bueno, muy sentimental parece que me he puesto yo, ¿no? Aquí con el Alejandro Sanz de fondo. Muy buenos días, María y María Isabel. Buenos días. Comenzamos con nuestro Enfoca la Vida y hoy vamos a hacer la segunda parte del acoso escolar, del tema relacionado con el acoso escolar o bullying, ¿verdad? Uh-huh. Sí. La semana pasada estuvimos hablando de conociendo cómo podemos detectar si hay acoso en la víctima, en el agresor y en los espectadores. Y ahora vamos a hablar, nos vais a contar cómo debemos actuar los padres, ¿verdad? Sí, exactamente. Pues venga, tenéis la palabra. Bueno, pues en primer lugar vamos a centrarnos en cómo deben de actuar los padres de una víctima. Una de las pautas que deben de tomar es la de hacerles saber que esta situación no debe de ocultarse y que cualquier problema que tengan pues puede arreglarse, siempre que lo cuenten y que pidan ayuda a la gente. Hay que alentarle a hablar. También la ayuda emocional es muy importante. Hay que hacerle sentir al niño seguro, valorado, estimado y eliminarle los sentimientos que pueda tener de culpabilidad por el hecho de sentirse una víctima. Aparte de eso, pues hay que ayudar al hijo a ver el problema abordándolo en todas las dimensiones y en toda su complejidad. Hay que hacerle ver la necesidad de afrontar la situación, cuidando de no perder ningún detalle para poder abordarlo en completo y poder hacer el enfrentamiento. Preguntarle también qué es lo que él cree que debe hacer, si ya ha hecho algo, si lo que ha hecho ha funcionado, no ha funcionado. Intentar establecer un plan en común con una serie de estrategias que puedan permitir acabar con esa situación. Por supuesto, nunca decirle al hijo que intente solucionarlo por su cuenta. Si pudiera hacerlo por su cuenta ya lo habría hecho. Y no buscar chivos expiatorios ni acusar a nadie sin estar seguros. Puede que nuestro hijo nos diga que está siendo víctima de alguien, pero hasta que no tengamos todas las pruebas no debemos de acusar a otro niño. Salir como locos y provocar aquí un problema que no es real, ¿no? Exactamente, porque podemos buscarnos mayores conflictos. A lo mejor esa persona, incluso de ser el agresor, puede ser una víctima. Y es una forma de acosarlo. Uh-huh. Luego también, pues no estimular la agresividad o la venganza, es decir, no utilizar la violencia contra el agresor. No hay que defenderse agrediendo, porque entonces estaríamos en lo mismo, siempre estaríamos en el círculo vicioso de la violencia. No culpar al colegio, sino pues hablar con el tutor, con la dirección o con el profesor con el que podamos y buscar pues en ellos unas personas en las que podamos confiar, que tengamos una serie de confidencialidad y que puedan ayudar al niño. Uh-huh. También pues que el niño sepa, si hablamos con el profesor, pues que vamos a hablar con él, o si queremos hablar con el director, con los padres del agresor, pues que el niño tenga presente que vamos a hacer eso. Y evitar provocar miedos mayores ante estas actuaciones. Quizá al niño le dé miedo el hecho de que le diga, bueno, pues vamos a hablar con los padres de este niño a ver qué se puede hacer. Pues avisarlo, hablarlo, un poco como negociarlo, aunque al final se termine haciendo, pero que sea consciente de que se va a hacer intentando eliminar miedos mayores. No pensar que es mejor quedarse quieto y no hacer nada, pues pensar que con el tiempo pasará. No, hay que actuar. Y una forma de actuar, pues por ejemplo, es elaborar un diario donde se registren pues todo lo que ha ocurrido, cuándo, dónde, quiénes han sido las personas que han participado en ese problema, ya que un diario pues da mucha credibilidad en caso de que tengamos que acudir, pues ya en casos extremos, a la justicia o a alguna inspección educativa. Y luego pues en caso, pues lo que hablamos de que el centro escolar no nos dé una respuesta que nos resulte satisfactoria, pues acudir pues a esos servicios de inspección educativa o ya a la justicia, pero claro, esto ya en casos muy graves y cuando sea necesario pues una reparación de daño. Otra cosa que también se puede hacer, tanto por parte de los padres como por el centro, pues sería el desarrollo de las habilidades sociales. De manera que cuando surja algún problema,
pues los niños estén preparados para que puedan responder de una forma adecuada. Es decir, que sepan defenderse en un momento dado o pedir ayuda, en caso de que necesiten pedir ayuda a un adulto o a sus iguales. Y solicitar en el centro escolar pues, la aplicación de un programa de intervención en el que se participen pues todos, padres, profesores y niños. Y sobre todo pues evitar sentirse culpables o avergonzados por lo que le está sucediendo a nuestro hijo. Eso sería ya pues lo último. Y Muy también, bien. Dime. pues como actuar como padre de un agresor, que también es una parte muy importante. Yo creo que Casi más. Casi Sí, más, ¿verdad? Para evitar agresiones futuras. Claro. Y los padres educan en la no agresividad, en la no violencia, pues Claro, se pueden claro. evitar esas situaciones. Ujú. Pues para actuar como padre de agresor, hombre, es difícil asumir que tu hijo o tu hija está ejerciendo de agresor. Pero tampoco podemos usar la típica frase de es que es cosa de niños, no es cosa de niños, porque esas conductas pueden ser muy problemáticas. También no delegar la culpa en otros, que tendemos mucho a no, mi hijo no, es porque no sé quién le ha dicho, porque no, asumir que está haciendo esa conducta y que es su culpa. Claro, pero es que ahí hay Y un su problema. responsabilidad. Porque es que ¿y si los padres son iguales o peor? Eso es también, los padres son los primeros ejemplos para el niño. Ujú. Se supone que los padres deben de hacer consciente al niño de que esa conducta no es buena, no la toleran Ujú. y deben de servir de ejemplo. Cuando ya te encuentras con unos padres que es que actúan igual que el hijo, pues ahí ya poco puedes mediar con el hijo. Claro, Tendrías que empezar por los padres. claro. Pues también no ocultar información. Muchas veces hay padres, lo que tú has dicho, que como ocultan un poco y saben que ese hijo ejerce esas conductas, pero ocultan un poco las sospechas que tienen. Como padres pues deben de dar la información al colegio, a los padres de la víctima o de los espectadores, no ocultar información que tengan. Luego también pues lo que tú has dicho, pues tener una conducta firme y una actitud firme de que no aceptan ese tipo de conductas violentas, de que ni las toleran ni las aceptan. También un poco obligar a reparar daños, porque muchas veces la víctima pues sale de esa situación solamente con el hecho de que el agresor o con la familia del agresor y demás intente reparar esos daños tanto materiales como psicológicos, físicos, morales, depende del daño que haya hecho. Luego también un poco pues ponerse también en contacto con el centro educativo, no solo los padres de la víctima tienen que estar en contacto con el centro. Los padres de los agresores también están implicados en el proceso, deben de ponerse en contacto con el centro y mediar en las medidas también que ponga el centro. Ofrecer ayuda al hijo, porque muchas veces los niños que son agresores porque tienen problemas subyacentes y no ofrecer ayuda, pues averiguar por qué está ejerciendo el acoso, qué le lleva a eso, si forma parte de algún grupo. Muchas veces las conductas agresivas, como dijimos el otro día, eran en grupo, no eran individuales. Claro. Pues saber por qué pertenece a ese grupo o disolver el grupo, por qué realiza esas conductas, si él es solo, si hay más padres implicados, más hijos implicados, depende. Ejercer de modelos positivos, pues siempre, lo hemos dicho antes. Elogiar por las buenas acciones. Hay críos, sobre todo más pequeños, que las conductas agresivas o violentas las llevan a cabo solamente por llamar la atención. Entonces, pues estar pendientes de ellos también cuando hagan cosas buenas, elogiarlos, mostrarle cariño. Y nada, poner en conocimiento del psicólogo del centro, pues de los profesores, de los tutores, sobre todo de aula. Y solicitar al centro que haya un plan o un programa de intervención y sobre todo solicitar que se pueda participar en él, porque de nada sirve que los niños participen en el programa pero los padres se mantengan un poco al margen. Al margen. Deben de saber todo lo que está pasando, qué soluciones se están tomando, qué medidas. Y bueno, para también hacerlo en casa, que no es solo en el colegio, ¿no? Sí, y fomentar en la casa que no se y hacen entender, entre comillas, aunque sea muy difícil por ambas partes, que el agresor es también una víctima. Sí, sí. Al fin y al cabo, todo el mundo implicado en el proceso es víctima de esa conducta. Claro. Y además muchas veces los agresores han sido víctimas anteriores.
Por eso, como son capaces de ver o recordar hasta qué punto han sido víctimas en función de las conductas que han tenido con ellos pueden plasmar esas conductas hacia otras personas. Claro. Entonces, muchas veces eso va también de la mano. El que ha sido víctima puede convertirse en un agresor. De ahí que sea tan importante atajar el problema, porque Claro. es que si no esto sería una cadena sin fin. Sí, sí. Uh-huh. Continuar. Bueno, pues ya por último vamos a ver cómo actuar como padres de un espectador, porque habíamos dicho que el espectador también es muy importante, porque al fin y al cabo es el que le da como alas al agresor y un poco el que hace que se ridiculice más todavía a la víctima. Pues la primera pauta es la de intentar desmontar como padre y también desde el centro la idea de que el hablar de malos tratos entre compañeros es delatar. Desmontar esa idea, porque denunciar unos malos tratos no es ser un chivato, sino que tiene que considerarse como que es un denunciante solidario. Hacerle pues consciente de que todo cuanto nos rodea debe de importarnos, porque nos influye, y especialmente lo que se refiere a nuestras relaciones con las personas. Y en casa pues establecer la comunicación sobre este tema y darle siempre opción a que exprese cómo se siente ante estas situaciones, cuál es su reacción y por qué. Y decirle siempre que se imagine en el lugar de la víctima y que analice cómo puede sentirse, porque el día de mañana a lo mejor a él le ocurre lo mismo. Claro. Entonces debe de ponerse en ese lugar. Al igual que como antes ha dicho María con los agresores, los padres deben de ser un modelo de comportamiento y los padres también deben de estar implicados en situaciones injustas e insolidarias. Si el hijo ve que ante una injusticia los padres actúan, probablemente si él ve una injusticia también actúe. Luego pues animarle a que ayude siempre, que ayude a los demás, a que busque apoyo entre sus iguales y que un poco le traslade la idea a sus compañeros de que tienen que luchar contra las injusticias que ven, que una actitud pasiva pues no ayuda. Lo único a lo que puede ayudar es a que las injusticias continúen aumentando. Hacerle ver, por otro lado, que el agresor, al fin y al cabo, también necesita ayuda, que este tipo de conductas son muy perjudiciales y a esa persona, ese agresor, también va a sufrir consecuencias negativas. Y por último, como siempre hemos dicho con el resto de pautas, con lo del agresor, sí, la víctima y demás, pues también solicitar al centro la aplicación de un programa de intervención, porque quizá el espectador nosotros lo vemos como que es un papel un poco más fácil, que no tiene tanto juego, pero es primordial que ellos se vean como espectadores y sepan que tiene una función, que sería la función de intervenir, de intentar mediar y de contribuir a que no ocurra ese acoso escolar. Y quizá ante esta figura, para prevenir esta figura, ¿no sería bueno que los colegios, igual que se les está dando educación vial, igual que les están dando educación a la hora de la higiene dental, que se hacen días especiales y tal, que se tratara este tema con con naturalidad y se les explicara que ante esa situación se debe de actuar así? Sí, yo creo que sí, porque primero el colegio yo creo que es el que tiene que estar, bueno, los padres por supuesto, pero el colegio es el que puede ver la conducta en directo, como claro, se dice. Yo creo que debe de estar muy pendiente, sobre todo los tutores de aula, muy pendiente de si están ocurriendo esas cosas o no. Yo creo que es relativamente fácil ver en un aula si hay alguien que está un poco marginado, porque todo el mundo hemos estado en clase y eso se nota y eso se ve, y igual que sí, lo ves como alumno, lo ves como profesor. Yo creo que los tutores estar un poco encima, también tratar el tema en tutorías, por ejemplo, o hacer ciertos grupos o talleres de vez en cuando para que ese tema se tenga presente. También un poco animar, no sé, pues en grupos, pues hoy se va a hablar del acoso y como decía Marisabel el otro día, un buzón o algo así. Exacto, esa idea fue estupenda. Que pueda todo el mundo hablar, incluso tutoría individualizada, porque una tutoría en grupo es cierto que igual va a seguir ese miedo de, pues yo no hablo porque el agresor a lo mejor salí, me toca a mí ser víctima. Claro. Pero una tutoría individualizada y, no sé, al fin y al cabo son críos y es una situación difícil, pero yo creo que con manejo se puede sacar si está habiendo acoso o no está habiendo claro, acoso. Haciendo esa campaña de prevención, ¿no? De enseñarles cómo
cómo actuar, de no ser tan pasivos, de que tienen que ayudar a esa persona, claro. A ese compañero. Porque sería bueno también, no sé, algo que se me ocurre, de que hicieran en los colegios actividades mezclando ellos, cuando ellos detectan que hay una persona que está un poco apartada, intentar incluirla otra vez en la clase, haciendo juegos, haciendo trabajos o algo así. Actualmente hay muchísimos programas, muchas guías, que incluso aquí en Andalucía ha editado la Junta, y están muy bien porque tienen unos objetivos muy concretos que abarcan las tres partes, la de la víctima, la del espectador y la del agresor. Lo primero que hacen es como una especie de cuestionario para que ellos sean realmente conscientes de si han sido en alguna ocasión víctimas o han sido agresores o incluso si simplemente han sido espectadores. Pero un poco lo que busca es la concienciación, aparte de la información que le puede aportar al centro de los casos que ha habido y que quizás se desconozcan. Claro, porque ahora, por ejemplo, también me viene a la cabeza que creo que hace muy poquito ha habido una sentencia judicial en la que se indemniza a la familia de un niño acosado. Creo, no sé con qué cantidad de dinero, pero quizá esa no es la solución. Quizá el buscar una indemnización por daños y perjuicios no es la solución al problema, porque el niño se va a quedar, tanto el agresor como la víctima, van a quedar iguales. Van a mantener su rol igualmente. Exactamente, o sea, la solución no es buscar una indemnización por esos daños, sino intentar consensuar las tres partes, niños, padres y colegios, para que se llegue a esa solución y que al final sean compañeros. Exactamente, lo que es afrontar el problema. Lo otro un poco es más bien como taparlo. Es lo que hablábamos de cambiar al niño de colegio. Claro. Sí, el niño cambia de colegio, pero a lo mejor encuentra allí otro agresor. O él se vuelve agresor. Claro. Conociendo ya lo que era el ser víctima. Claro, entonces el objetivo ideal sería la prevención y atajar el problema, no detectarlo, y bueno, y ahora que lo he detectado, ahora voy a buscar aquí la indemnización y voy a denunciar a todo el mundo por mala praxis o por... ¿no? Claro, en verdad no soluciona tampoco mucho. Claro, sería la prevención y la educación, pues sobre todo en habilidades sociales, en habilidades a la hora de resolver problemas, que un poco es lo que buscan las guías estas de las que estábamos hablando que se han editado. Todo se hace a través de juegos, parece que son juegos, pero en esos juegos van ya inmersos ciertos valores que van persiguiendo eso, lo que serían las habilidades sociales, en general pues de resolución de conflictos. Y buscar la unión de la clase, porque eso ahora me viene a la memoria cuando uno de mis dos hijos entró en el colegio, el año anterior o los años anteriores, cuando entran tienen un proceso de adaptación y por lo visto iban haciéndolo por diferentes grupos, hasta que llegaron a pensar los profesores que esa idea no era buena, porque ya se hacen ellos sus grupitos, como para tú les impongas un grupito. Dividimos la clase en 3 por el apellido y vamos integrándonos por cada grupo en unas horas diferentes y luego al final nos juntamos todos. Claro, son las primeras personas que conocen. Claro. Entonces ya ese vínculo lo crean antes. Estás creando tú el grupo. Claro. Estás dando pie a que ya haya su grupo dentro de la clase. Claro, y entre cada grupo pues ya están las rivalidades, etcétera, etcétera. Bueno, pues muy interesante. ¿Hay algo más del tema del acoso, no? ¿Ya nos habéis informado? Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que nos ha quedado bastante claro a todos los padres que lo que hay que hacer es solucionar el problema de una forma pacífica, dando ejemplo y sobre todo, para mí, y hablo personalmente, el descubrimiento de esta tercera figura que pasa desapercibida, que es la de los espectadores y que también tiene una importancia muy relevante, ¿no? Pues muchísimas gracias, chicas. Os espero la semana que viene aquí en Enfoca la Vida. Hasta la semana que viene. Venga, hasta luego. Adiós.